Muy buenos días para todos. El programa de apoyo a la preparación para la cooperación en el artículo 6 del Acuerdo de París SPARC en Colombia del Instituto Global para el Crecimiento Verde les dan la más cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado Artículo 6 en acción, fundamentos y oportunidades. Me presento, mi nombre es Nicole Walteros, soy la consultora para la gestión del conocimiento del programa SPARC y en la sesión de hoy los estaré acompañando en la moderación de este espacio. Nos acompañan igualmente como panelistas en el presente webinar Iván Darío Valencia, gerente del programa SPARC, y Clara Pardo, asesora sectorial del mismo programa. Igualmente nos acompaña en este espacio Francisco Ocampo, director de Azocarbono, quien nos acompañará con unas palabras de inicio más adelante. Agradecemos nuevamente a todos ustedes su participación en este espacio y les cedo la palabra a Iván Darío Valencia para dar la bienvenida y acompañarnos con unas palabras de inicio del presente webinar. Te cedo la palabra, Iván. Muy buenos días a todos y todas. Gracias a todos los asistentes por estar aquí presentes en este webinar sobre el artículo 6 del Acuerdo de París. Yo soy Iván Darío Valencia, gerente del programa SPARC, y nuestro proyecto se enfoca en preparar al país y a otros 3 países en el mundo, Colombia, Pakistán, Tailandia y Zambia, para el artículo 6 del Acuerdo de París, y nos complace poder transmitir este conocimiento en esta serie de webinars de la mano de Azocarbono, un socio muy importante que tenemos en nuestro programa para poder llegar a todos los actores clave del mercado de carbono en Colombia, así como llegamos al gobierno nacional, a los desarrolladores, a los diferentes sectores productivos en donde esperamos ocurran proyectos del artículo 6. Entonces, agradeciendo este espacio que hemos gestionado en conjunto con Azocarbono, pues nos complace tener ya a 93 participantes en sala. Entonces, sin más, continuamos entonces con la agenda del día. Adelante, Nicole. Gracias, Iván, por tus palabras. A continuación, le cedo la palabra a Francisco Ocampo, director de Azocarbono, para que nos acompañe con unas palabras de inicio. Muchas gracias, Nicole, a Iván Darío, a su equipo, a 3GI, por concurrirnos en este espacio tan interesante con relación al desarrollo normativo e implementación del artículo 6. Para Colombia, este asunto tiene una importancia estratégica. Eh, Tenemos por delante la reglamentación del artículo 6 en Colombia, la participación en transacciones internacionales. Nosotros hemos querido impulsar y hemos logrado la aceptación de 3GI, de Iván Darío y su equipo para realizar estos webinars y el taller que lo complementará, con el objetivo de conocer a profundidad los asuntos referentes al artículo 6, y desde la construcción de un documento de línea base a partir de estos webinars, de este ejercicio práctico, eh, elaborar un documento de línea base que nos sirva para una discusión interna, que nos genere una hoja de posición gremial con respecto a la participación en las transacciones internacionales por parte de Colombia. Agradecer nuevamente a todos su presencia, y a Iván Darío y a su equipo su disposición siempre y disponibilidad por colaborar con nosotros en este tema tan importante. Muchísimas gracias. Un gusto tenerlos a todos. Muchas gracias, Francisco, por tus palabras. Nuevamente les recordamos a nuestros asistentes que en la parte inferior de su pantalla encuentran el módulo de preguntas y respuestas Q&A, en el cual ustedes podrán escribirnos sus inquietudes que vayan surgiendo en el desarrollo del presente webinar, para que al final de las exposiciones podamos abordar dichas preguntas con nuestros panelistas y podamos tener un espacio de interacción con ustedes.
En este espacio queremos comentarles que el presente webinar hace parte de una serie de webinars sobre el artículo 6 que el programa Spark ha preparado. El presente webinar, denominado Webinar 1, Artículo 6 en Acción, Fundamentos y Oportunidades, es el que estamos realizando en la presente sesión y tenemos dispuesto a realizar un segundo webinar relacionado con la herramienta de desarrollo sostenible del artículo 6.4, en el cual haremos una evaluación de un tema trascendental, el cual es la evaluación de riesgos y salvaguardas. El presente webinar tiene como objetivo explorar de forma clara y actualizada los fundamentos del artículo 6 del Acuerdo de París, incluyendo una comprensión estratégica de los mecanismos 6.2 y 6.4, teniendo en cuenta sus elementos clave, cuál es el rol en el cumplimiento de la NDC en Colombia y quiénes son los actores relevantes en este proceso. En este contexto, hemos preparado la siguiente agenda para el presente webinar. En primer lugar, queremos presentarles nuestro programa Spark en Colombia y cuál es el trabajo que ha realizado el programa en el marco del artículo 6 en busca de la implementación de dichos mecanismos en nuestro país. En un segundo momento, analizaremos los mecanismos del artículo 6.2 y su estado de implementación actual, para posteriormente analizar el mecanismo del artículo 6.4 y el estado de su implementación. Finalmente, tendremos un espacio relevante de gran importancia para nuestro webinar y será el momento de poder interactuar con ustedes, de escuchar cuáles son sus inquietudes y de entender un poco en el relacionamiento entre las entidades cuál es su percepción en cuanto a la implementación del artículo 6 en nuestro país. Queremos conocer quiénes nos acompañan en nuestra sesión. Tenemos 106 participantes conectados en este momento en nuestro webinar. Los invitamos a que por favor escaneen el código QR que están observando en sus pantallas o que alternativamente ingresen en el link que les hemos dispuesto en el chat del presente webinar, con el cual también podrán ingresar y contarnos de qué entidades nos acompañan y dejarnos saber de qué dependencias también hacen parte nuestros participantes en el presente webinar. Más adelante les proyectaremos los resultados para que todos estemos enterados de quiénes nos acompañan en este webinar, de qué entidades y también conocer en qué sectores nuestro proyecto y en particular la implementación del artículo 6 está generando y despertando interés. Sin más preámbulo, daremos inicio a esta sesión antes de entrar en materia sobre la explicación de los fundamentos y oportunidades que tiene Colombia en el marco del artículo 6. Queremos presentarles un poco más detallado sobre nuestro programa Spark en Colombia. Queremos presentarles cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro enfoque y las principales actividades que nos encontramos realizando. El programa Spark es el programa de apoyo para la cooperación, para la preparación, para la cooperación bajo el artículo 6 del Acuerdo de París. Nuestro lema es hacer más fácil el artículo 6 para Colombia. Se pronuncia Spark, ya que no pronunciamos el artículo 6, entonces para conocimiento público nos referimos a nuestro programa como el programa Spark, en analogía a que es una chispa de inicio también de nuevas oportunidades en los mercados de carbono. El programa Spark hace parte de un consorcio de distintas entidades. Nuestro socio implementador es 3GI o Triple GI, con la participación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y también implementadores privados. Nuestra contraparte principal es el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y nuestro programa hace parte de las iniciativas IKI que se encuentra desarrollando la Embajada de Alemania en nuestro país. 3GI es líder global en la generación de capacidades para el artículo 6, como este espacio
en el que nos encontramos. 3GI aborda de manera transversal asuntos desde preparación técnica, pasando por asuntos de gobernanza, incentivo al desarrollo de actividades de mitigación y la promoción de la integridad ambiental en el mercado. En este sentido, podemos observar que 3GI tiene una participación en el mundo, tenemos una presencia importante en casi todos los continentes y es una marca importante en la iniciativa que tiene nuestra organización para lograr los objetivos propuestos. En específico, el objetivo de nuestro programa es lograr reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero, con lo que se pretende también lograr que se haga un financiamiento y a su vez aumentar la ambición climática para estos fines. El programa Spark tiene dos enfoques de actividades, un enfoque internacional y un enfoque nacional en los países en los cuales se está implementando el programa. Desde la perspectiva de un enfoque internacional, el programa cuenta con una comunidad de práctica para los países que se encuentran implementando el programa y tiene una caja de herramientas que han sido elaboradas por el consorcio a nivel global que permiten el desarrollo de 6 guías para la implementación del artículo 6 en países como Colombia, Pakistán, Tailandia y Zambia. En dichos países se están desarrollando diferentes actividades de mitigación en el contexto y bajo la dirección de estas guías de la caja de herramientas que tiene el programa. Nuestros principales actores de interés, es importante mencionarlo, que si bien nuestro foco principal es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, también permea otros sectores dependiendo del campo de acción que pretende el programa y de los objetivos que el programa se ha propuesto. Entonces también tenemos, digamos, enfoque en otros sectores como energía, como agricultura, y también tenemos unos actores importantes quienes son nuestros aliados del programa, que son Asocarbono, Asobancaria y la ANDI, y precisamente en este espacio que ha sido promovido en conjunto con Asocarbono, pues estamos haciendo un gran desarrollo de estos lazos de conexión. Y finalmente tenemos una participación importante de la academia, ya que en nuestra comunidad de práctica participan activamente docentes y académicos de universidades privadas y públicas, generando así un enfoque diverso tanto en el sector público y también considerando los importantes avances en la academia que se han presentado para mercados de carbono y en particular en el artículo 6. Como lo he mencionado, nuestro objetivo es hacer más fácil la implementación del artículo 6 y esto pretendemos logrando mediante espacios como el que nos encontramos el día de hoy, mediante la creación de capacidades y también mediante un apoyo técnico y desarrollo de marcos de gobernanza y permitir que podamos estructurar una planeación a largo plazo para la participación de nuestro país bajo el artículo 6. Perfecto. Entonces queremos presentar qué tipo de organizaciones o entidades nos están acompañando en este espacio el día de hoy. Tenemos representantes de gobierno, del sector privado, un grupo importante. También tenemos organizaciones de la sociedad civil y de gremios asociados y sectoriales, y también público en general que se encuentra interesado en esta temática. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y ahora sí entraremos en materia sobre la explicación de artículo 6. ¿Qué pasa?
Ok, tenemos participantes de CEME, COPIAC, Clear Blue Market, CPM, Global Carbon Trace, Canal Clima, ECS Limitada, Fundación Saving de Amazon, Andenc, EPM. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos a que sigan indicando de qué organizaciones nos acompañan. A continuación, le cedo la palabra a Iván Darío Valencia, gerente del programa SPARC, para acompañarnos con la introducción y los temas principales sobre el artículo 6 del Acuerdo de París. Muchas gracias, Nicole, por esta introducción. También un saludo a Francisco Campo de parte nuestra. Encantado que nos acompañes el día de hoy, así como todos ustedes. Por favor, si diligencien el Menti que está en el chat, si no lo han hecho, para que igual conservemos el registro. Es muy importante para nosotros tener el registro de a cuántas personas y entidades hemos podido llegar con estas capacitaciones. Entonces, entrando en materia, em, algunos de ustedes ya conocen el artículo 6, pero muchos otros no. Entonces, pues expliquemos de entrada de qué estamos hablando. El artículo 6 del Acuerdo de París es el conjunto de mecanismos que permite la cooperación voluntaria entre los países parte del Acuerdo de París, con tres objetivos principales. El primero de ellos es implementar y cumplir los objetivos de mitigación y adaptación de las NDCs de cada país. O sea, todos sabemos que los países tienen como compromiso principal sus NDCs, que son determinadas autónomamente por cada país, pero que a pesar de que hay esa autonomía, la idea es fomentar la cooperación entre países para que entre todos nos ayudemos a que el mundo no rebase el 1,5 grados de aumento de la temperatura global. En ese proceso se busca también incrementar la ambición global, es decir, que por medio de la cooperación, la suma de las acciones pueda ser mayor, así se hicieran individualmente por parte de los países sin apoyo de los demás países. Y en tercer lugar, que esta cooperación promueva el desarrollo sostenible y la integridad ambiental. Tenemos tres mecanismos en el artículo 6, 6.2, 6.4, 6.8. El 6.8 no lo incluimos acá porque no es un mecanismo de mercado, no lo estamos cobijando para nuestro programa, pero está allí. Es importante que ustedes sepan, se llama el mecanismo de no mercados. Aquí nos vamos a referir al artículo 6.2 y al artículo 6.4. Estos son los literales, los numerales, perdón, del acuerdo, y así pues se conocen comúnmente los dos tipos de mecanismos del artículo 6. El 6.2 se refiere a los enfoques cooperativos, entre comillas, y sobre cómo contabilizar la transferencia internacional de estos resultados de mitigación que se denominan ITMOS. Entonces, ¿qué son los enfoques cooperativos? Digamos, el nombre es poco intuitivo, pero los enfoques cooperativos son acuerdos bilaterales o multilaterales entre grupos de países para transar resultados de mitigación de transferencia internacional o estos ITMOS. Entonces son enfoques, son acuerdos a los que llegan países de manera voluntaria y que no tienen una gobernanza rígida bajo la convención, sino que tienen que reportarse a la convención para ser validados para este comercio internacional de ITMOS, pero en donde los países autónomamente determinan las diferentes condiciones del comercio entre ellos de estos resultados de mitigación. Pero acá también se dan las reglas de cómo se contabilizan estas transferencias. En el artículo 6.4, este es un mecanismo diferente porque es un mecanismo centralizado bajo la convención, se llama Mecanismo de Acreditación del Acuerdo de París, y este reemplaza al Mecanismo de Desarrollo Limpio, que varios de ustedes pues conocen y han utilizado en Colombia. Este Mecanismo de Desarrollo Limpio pues estaba bajo el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto pues ya terminó su último periodo de cumplimiento, está en fase de cierre, y el 6.4 lo reemplaza, si bien pues tiene bastantes características diferentes. Obviamente todos sabemos que la más importante es que todos los países pueden participar, y ya no solamente los países en desarrollo, y en segundo lugar que todos los países tenemos compromisos de reducción de emisiones, por lo tanto las implicaciones de la participación son diferentes.
Entonces, hablemos de los ITMOS. El artículo 6 dio vida a estos resultados de mitigación de transferencia internacional, en inglés ITMO, y ustedes escucharán esta palabra comúnmente refiriéndose al artículo 6. Es la nueva unidad bajo el artículo 6, el nuevo certificado de carbono que se denomina ITMO. Entonces, ¿qué es un ITMO? Entonces, un ITMO sí es un crédito de carbono, digamos, pero no es exactamente tal y como cualquier crédito de carbono. Tiene unos atributos que fueron indicados en las decisiones de la COP26 en Glasgow en 2021 y que tiene unas características particulares que deben cumplirse para poder ser denominado ITMO. En primer lugar, esto se deben referir a reducciones reales ocurridas posterior a 2021. Entonces acá no entra nada que haya ocurrido previo a 2021. Y tampoco entran cosas a futuro que todavía no se hayan materializado. Entonces, porque no se puede comerciar o legitimar o validar en un contrato o en un reporte ITMOs a futuro, promesas de compra, sino que tienen que respaldarse sobre reducciones que ya hayan ocurrido en el tiempo. Deben, desde luego, ser medibles y cuantificables con respecto a una línea base de referencia, utilizar herramientas para medición de la incertidumbre y de las fugas, es decir, de la mitigación que se da de las emisiones que ocurren como consecuencia de las actividades de mitigación en un sitio, en otro lugar. Debe referirse a uno de los dos mecanismos, o bien 6.2 o 6.4. Debe ser permanente. Esto es importante resaltar que acá se eleva el requisito de la permanencia en el sentido de que cuando haya reversiones, es decir, que la mitigación alcanzada se anule o la captura de carbono se revierta por ejemplo, desastres naturales o la cosecha de árboles que luego no se vuelven a plantar, esto debe compensarse. Para poder demostrar que el istmo sigue existiendo. Debe ser adicional, esto como cualquier crédito de carbono debe demostrar adicionalidad. Sin embargo, la adicionalidad es un poco más estricta que en un mercado voluntario normal, porque también se relaciona con la NDC de los países y con las prácticas comunes. Entonces, en general, la adicionalidad no simplemente basta con demostrar que que está mejor que el business as usual, sino que debe ser un poco más conservadora en esa demostración de adicionalidad. ¿Por qué? Porque se está buscando una mayor ambición. Entonces, esto es la razón por la cual se exige una adicionalidad mayor. Debe ser verificable por un tercero independiente y debe estar autorizado. Esta es la mayor diferencia, que consiste en que los países parte, los gobiernos de las partes deben autorizar estas transacciones, estas transferencias para efectos de los NDCs. Entonces, un ITMO no existe si no ha sido autorizado por la parte anfitriona, donde se origina el ITMO. Curiosamente, los sismos no necesariamente tienen que estar en toneladas de CO2 equivalentes, sino también pueden estar en otra métrica siempre y cuando las NDCs de los países participantes estén en otra métrica. Esto es como un pie de página porque la gran mayoría de países tenemos metas en toneladas de CO2 equivalente, pero hay un puñado de países que los tienen en otras métricas como en instalaciones de energía renovable, este tipo de unidades diferentes. Entonces, como señalaba, para que un istmo sea un istmo tiene que tener una autorización. Entonces, si no tiene la autorización, se considera un resultado de mitigación verificado. Pero tras esa autorización, si es otorgada la autorización por parte del país, ya es un istmo con un permiso para salir del país. Y ese permiso, esa autorización conlleva una obligación para el país parte, que son los ajustes correspondientes. Ya veremos de qué se tratan los ajustes correspondientes. Pero también hay unos requisitos para los países para entrar a participar en el artículo 6. Aquí también hay otra diferencia y es que no es un mercado en el cual se pueda participar automáticamente, sino que los países tienen que demostrar que cumplen varios requisitos previos, que son los que están enunciados acá. Obviamente se debe ser parte del Acuerdo de París, se debe tener una NDC vigente, una contribución nacionalmente determinada vigente,
los países, y en esto es lo que estamos trabajando también en Colombia, apoyando al gobierno nacional en diseñar esta reglamentación, deben tener una reglamentación para la autorización de los sismos y para el seguimiento de los sismos, es decir, los procedimientos claros, las reglas de cómo se va a evaluar esa autorización, a otorgarla, a rechazarla, y también cómo se van a rastrear los sismos en el inventario, en los registros, en la contabilidad para la NDC, entre otras. Hay unas reglas obviamente internacionales, pero la convención ha indicado que los países deben especificarlo para sus propias naciones cómo va a operar esto. También hay algo que a veces se omite o no se menciona mucho, pero es muy importante para el artículo 6, es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, debe estar actualizado, debe utilizar las metodologías más actualizadas que exige la convención y en nuestro caso en Colombia, pues esto ya está siendo cumplido porque fue presentado en diciembre del año pasado en nuestro último inventario nacional. Y debe además el país indicar cómo este mecanismo contribuye a la aplicación de la NDC y de la estrategia de largo plazo, que en nuestro caso es 2050. Entonces, para el artículo 6.4 hay otras tres requisitos adicionales particulares. Uno es haber designado una autoridad nacional. En el caso de Colombia ya fue designado el Ministerio de Ambiente con la Dirección de Cambio Climático como punto focal, haber comunicado cómo se relaciona este mecanismo con el desarrollo sostenible e indicar las actividades elegibles para el mecanismo. Estas dos cosas todavía no las ha hecho Colombia aún. Entonces, pues muchos de ustedes vienen del mundo de los mercados de carbono. Reiterar que hay muchas similitudes con el mercado voluntario. La mayor diferencia está, uno, en que el ITMO no habla de certificación. Sin embargo, pues en la gran mayoría de casos debe haber una certificación, pero no está mencionado dentro de las directrices. Eh, de modo que es posible incluso que haya acuerdos ad hoc que tengan verificación más no certificación por un estándar en particular. Y otra diferencia importante pues es la autorización y que el financiamiento de carbono obtenido por la venta de los sismos pues va a tener un monto y unos montos y unos precios diferenciados que se debe a que justamente la autorización le da un carácter premium a estos créditos de carbono, por lo cual se espera que se obtenga un precio mayor al que se obtiene de unos créditos del mercado voluntario. Esto se debe también al requerimiento de ajuste correspondientes, que es la obligación para el Estado, tanto el que vende como para el que compra los sismos. Entonces, ¿a qué se refieren los ajustes correspondientes? Se refieren a los débitos y a los créditos que los países aplican en su inventario nacional para demostrar el cumplimiento de las NDCs, ya habiendo hecho las transferencias de estos sismos. Entonces, si un país anfitrión, que es donde ocurre un proyecto de mitigación, acá tenemos un país, digamos, por ejemplo, Colombia, digamos, si vendiera reducciones de esta granja solar que vemos acá, 40.000 toneladas de CO2 de reducciones demostradas y medidas en el inventario. Entonces, el inventario que vemos acá de 50.000 toneladas ya tiene incorporadas esas reducciones porque ya el efecto, digamos, neto de esas reducciones está allí, de la reducción de consumo de carbón, por ejemplo, en la generación de energía. Pues estos 40.000 son transferidos al otro país, que son las unidades de ITMO, y el otro país que los compró, por ejemplo, digamos que es Japón, su inventario inicial es 200.000, compró 40.000 toneladas de reducciones de Colombia, puede mostrar en su balance de emisiones, que es el resultado neto del inventario tras los sismos, que tiene un balance de 160.000. Colombia, en cambio, tiene que sumar esos 40.000 a su inventario para mostrar que ahora tiene 90.000 unidades. Entonces, este proceso lo tienen que reportar tanto los compradores como los vendedores y es un proceso que está sujeto a la revisión de los expertos de la convención para garantizar pues la integridad ambiental. Este hecho de los ajustes correspondientes conlleva que haya un costo para el país anfitrión en vender los sismos, es decir, que tiene que tener cuidado de no sobrevender para no afectar en demasía el balance de emisiones. Ahora, disculpe. Ahora, entonces tenemos que el artículo 6 permite actividades de mitigación en varios sectores, en todos los sectores de la economía, no hay una restricción en particular a ningún sector.
tenemos los dos mecanismos del 6.2 y el 6.4. El 6.2 puede operar bajo diferentes estándares, estándar nacional, internacional o un acuerdo bilateral ad hoc, sin necesariamente un estándar de carbono de por medio. Los usos también varían. Los usos en su mayoría es el cumplimiento de las NDCs por parte de los países, pero también puede darse el caso en donde se utilicen los créditos de carbono o los ITMOS, claro, en este caso no serían ITMOS, ya les explico, para la ANS propia, por ejemplo, del mecanismo del 6.4. Si un país no autoriza todos los créditos, pues algunos se pueden usar para la propia NDC. También se pueden usar los ITMOS para otros propósitos internacionales de mitigación. Aquí se refiere principalmente al mecanismo de CORSIA de compensación y reducciones de la aviación internacional, en donde las aerolíneas también están exigidas a que estos créditos que se compran para estas compensaciones mandatadas por la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, sean ITMOS y tengan autorización del país. Entonces, la autorización vemos que es la que detona el ajuste correspondiente. Por eso es muy importante que el país instituya un procedimiento, porque el otorgar la autorización otorga una obligación al país. Pero entonces, y ya vimos un poco qué pasa para qué se pueden usar los ITMOS, estos tres casos que vimos acá. Eh, los ajustes correspondientes se aplican tras la primera transferencia. Hay diferentes momentos de esa primera transferencia, o puede ser cuando el ITMO sale del país en el registro o cuando el ITMO ha sido cancelado por ejemplo, por las aerolíneas de Corsia. Ahí también hay una opción de que el país determine en qué momento constituye la primera transferencia, pero es simplemente un parámetro que se debe definir. Pero también hay qué sucede con aquellos créditos o resultados de mitigación que hacen parte de los proyectos del 6.2 o del 6.4, pero que no son autorizados. Esto no quiere decir que sean ilegales, ni mucho menos, simplemente que no cuentan con esa etiqueta de los ITMOS, entonces su uso se limita a otros propósitos que sean diferentes. Entonces, estos pueden ser el mercado doméstico voluntario, el mercado voluntario internacional, que no exige los ajustes correspondientes, y también la financiación climática basada en resultados, que es sin la transferencia de los títulos de propiedad. Entonces, con este panorama, los países, pues deben cumplir requisitos de participación, también deben maximizar los beneficios del artículo 6, pero mitigar estos riesgos. Los beneficios, pues desde luego son el financiamiento, la inversión que puede venir para financiar proyectos por parte de otros países y del sector privado en otros países. La mitigación, tanto que le queda en legado al país como la que se suma en agregado globalmente, y los beneficios de desarrollo sostenible. Pero los riesgos, pues uno ya lo mencioné, que es la sobreventa de resultados de mitigación, en donde ya no le cuadren las cuentas al final para reportar el cumplimiento de la NDC. La dificultad a veces de alinearse entre países para los acuerdos bilaterales, porque pues aquí los países, tanto los anfitriones como los compradores, cada uno busca diferentes cosas. No necesariamente los sectores prioritarios para un país anfitrión son los mismos que el país comprador desea comprar. Entonces, si el país anfitrión quiere vender reducciones de uso del suelo, puede que estos limite un poco los potenciales países compradores que están quizás más interesados en temas de tecnología, o viceversa. Y también la dificultad para identificar actividades generadoras de ITMOS en el país. Aquí el país pues debe tener un proceso y como unos criterios muy claros de qué actividades priorizar. Claramente los países no pueden abrir este mercado a todos los sectores y tipos de proyecto, porque justamente hay un costo asociado que es el de los ajustes correspondientes. Entonces deben sopesar esto y tratar de identificar estratégicamente cuáles son estos sectores clave para atraer inversión y generar estos beneficios, y que los beneficios sean mayores a los costos. En este tema de la elegibilidad de los sectores hemos trabajado bastante dentro del proyecto Spark, tratando de apoyar al gobierno, y hemos desarrollado una metodología de análisis en donde miramos diferentes criterios. En nuestra caja de herramientas tenemos 2 guías que hablan de estos temas, de darle elementos a los países para seleccionar estas actividades. En general, la idea es que los países o determinen criterios claros de elegibilidad, una lista positiva en donde indiquen las actividades elegibles o una lista negativa en donde indiquen las actividades no elegibles, o una combinación de las tres cosas. Ya varios países han hecho esto,
pero todavía faltan muchos por hacerlo. Nosotros justamente hace poco celebramos un taller con los ministerios en donde pudimos como hacerles unas recomendaciones frente a estos temas y revisar estos criterios, criterios de contribución a la NS, de la visibilidad del inventario, de adicionalidad, de aportes al cumplimiento de los ODS y de necesidad de recursos de mercados para implementación o el escalamiento. Son todos criterios importantes a tener en cuenta a la hora de evaluar esto. Por lo pronto, pues les podemos comentar que hemos identificado y hemos hecho unos análisis detallados para las actividades de hidrógeno verde, restauración forestal, en donde hemos visto que son claramente actividades que le recomendamos al Gobierno Nacional sean incluidas como elegibles, en particular para el uso de hidrógeno en amoníaco o para el uso en vehículos eléctricos y la restauración forestal ecológica. Fuera de eso, analizamos el resto de medidas, estamos como dándole esos insumos al ministerio para poder tomar unas decisiones al respecto, pero obviamente es una decisión muy complicada que también requiere consultas con todos los ministerios. También como parte de esos insumos hemos visto que para el caso de un país como Colombia, nosotros proponemos un modelo de aproximación al artículo 6 en donde los proyectos de artículo 6 deben generar unos beneficios que sean mayores a los que ocurrirían en ausencia de los proyectos. Es decir, que hay un efecto multiplicador de estos proyectos y un proyecto en efecto multiplicador o de apalancamiento y que por ende deberían priorizarse modelos de participación que faciliten este efecto multiplicador. Entonces, no sería estratégico para el país simplemente tener proyectos en donde el 100% de los beneficios en mitigación se vayan al exterior y no le queden al país. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del efecto multiplicador? Uno, de las externalidades positivas que generan los proyectos de mitigación, más allá de la mitigación en sí misma, que es obviamente la contribución al PIB, la transferencia de tecnología, la infraestructura que queda, los cobeneficios ambientales en caso de soluciones basadas en naturaleza. Y esto se genera o por la implementación en sí, también por reducciones, digamos, si se genera un modelo compartido en donde potencialmente parte de los resultados se quedan en el país y queda también ese legado en mitigación para el país. Desde el punto de vista de los proyectos, el artículo 6 puede ayudar al cierre financiero en varios casos. Acá vemos el ejemplo de un proyecto en Nepal de biodigestores, en donde nosotros 3GI asesoró esta participación, en donde el artículo 6 podía cerrar financieramente el proyecto y hacerlo viable de una manera anticipada, porque ya se cubría como el costo de la deuda y ya podía el proyecto tener ese cierre financiero. ¿Esto qué quiere decir en términos agregados y de participación? Entonces, a veces se ve el artículo 6 como una suma cero, en donde, me devuelvo, en donde se ve como contrapuesto a la NDC, porque si lo que se va para artículo 6 no puede contarse para la NDC, entonces se ve como contrapuesto, como enemigo de la NDC. Nosotros proponemos un modelo de involucramiento en donde el artículo 6 sea un apalancador de la NDC, basándonos pues en este ejemplo y en este que les queremos mostrar aquí ya a nivel contable. Entonces, en la opción 1 es un escenario en donde no tenemos artículo 6, en donde, por ejemplo, tenemos un proyecto que está en diseño, pero que no ha logrado cierre financiero en el año 1 y en el año 2. Finalmente, en el año 3 se logra el cierre financiero sin artículo 6, sino con otros mecanismos nacionales. Digamos que el proyecto se empieza a implementar y logra un agregado de mitigación de 800 unidades para el año 5. Suponiendo que este mismo proyecto, con esta misma estructura técnica, lográsemos lograr el cierre financiero antes, al año 1, porque tenemos la opción del artículo 6, podemos empezar a implementarlo en el año 1, tenemos la misma mitigación, pero acordamos en el acuerdo bilateral, por decirlo así, una repartición del 50-50 de los ITMOS y los resultados de mitigación, tanto para los ITMOS al otro país y los resultados de mitigación que se quedan en Colombia, que serían lo verde, lo amarillo serían los ITMOS. Entonces ahí, pues vemos que habría, por un lado, un adelanto de la mitigación en el tiempo, lo cual es importante también para la NDC y para el legado de mitigación,
pero también podemos pensar en una mitigación que ocurra en los años 4 y 5, que también estaría dentro del periodo de la NDC, que puede ser o bien por un logro extendido del mismo proyecto o por una reinversión de los recursos adicionales de los sismos que se puedan reinvertir en nuevos proyectos de mitigación, en un escalamiento del mismo proyecto. Pero entonces ven en agregado que el área bajo la curva, el área que está en verde, en los diferentes verdes, es a la final igual o mayor que en el escenario 1 sin artículo 6. Entonces, en este caso, hay un efecto neto positivo del artículo 6 para la misma NDC. Entonces, nuestro mensaje acá, y ese es el mensaje que hemos transmitido también al Gobierno Nacional, es que no es necesario esperar el cumplimiento de las NDCs para poder participar en el artículo 6, sino que por el contrario, se puede aprovechar el artículo 6 para ayudar a cumplir la NDC. Claro está que esto no se logra para todos los sectores ni en todos los modelos de negocio, pero justamente estamos evaluando en cuáles esto puede ser posible. Y para culminar, pues destacar que el artículo 6 tiene las provisiones más estrictas de reporte de información del Acuerdo de París, de reporte y de revisión, y que esto justamente se fundamenta en la importancia de la transparencia, de garantizar la integridad ambiental y de superar, digamos, algunas de las críticas que ha tenido el mercado voluntario internacional y que acá se intentan subsanar varios de estos temas mediante un sistema de reporte y transparencia más estricto. Entonces, ya con eso, le cedo nuevamente la palabra a Nicole. Gracias, Iván, por tu presentación, por la presentación de estas notas distintivas, importantes e introductorias del artículo 6. A continuación, le cedo la palabra a Clara Pardo, quien es la consultora y asesora sectorial del programa Spark en Colombia, para conocer el estado de implementación ya específicamente de cada uno de los mecanismos, del mecanismo 6.2 y del mecanismo 6.4. Bienvenida, Clara, y te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su participación y esperamos que estos temas sean de interés para todos ustedes. Entonces vamos a comenzar con el artículo 6.2 que ya vimos en la anterior sesión, que es un proceso de cooperación de gobierno a gobierno donde se formalizan una serie de documentos. El primer documento que se formaliza es lo que llamamos el Memorando de Entendimiento o MOU. Este memorando de entendimiento o MOU lo que nos permite es tener las bases para la cooperación en materia de artículo 6, es decir, cómo se pueden generar resultados de mitigación e identificar los procesos claves y elementos que puedan informar en el proceso de negociación. Es decir, estos dos documentos básicamente son las reglas de juego que se deben tener en cuenta cuando se va a firmar acuerdos bilaterales con el artículo 6.2. Luego de que ya tenemos este memorando de entendimiento, debemos a profundizar o ascender hacia un documento adicional que es el acuerdo de implementación. Es decir, cuál es el marco legal que va a tener este enfoque cooperativo. Con esto se debe confirmar las responsabilidades que tienen cada una de las partes ante la convención. Y esto nos va a permitir los procesos de implementación de acuerdo a la autorización y transferencia de istmos. Aquí se van a detallar también temas de resolver disputas y no se refiere a una transacción específica. Entonces acá lo que vamos a tener es que en artículo 6.2 es muy importante tener claras las reglas de juego y para ello se tienen en cuenta dos documentos fundamentales que deben firmar los países, como es el memorando de entendimiento y el acuerdo de implementación. Después de esto, ya vamos a mirar aquí un poquito cómo es que esto se traduce a nivel micro. Entonces, lo primero que tenemos es que los países, tanto el vendedor como el comprador, firman esos documentos. Asimismo, vamos a tener unos proponentes. Estos proponentes lo que van a hacer es materializar esas actividades de mitigación que nosotros vamos a trabajar dentro del acuerdo bilateral. Estos proponentes con la entidad compradora lo que firman son otros documentos que también son reglas de juego, donde vamos a tener lo que es el MOPA, que es el acuerdo de compra resultados de mitigación, y los ITMOS, que son los resultados de mitigación transferidos internacionalmente, es decir, el pago. En estos términos, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es lo que busca un país vendedor en este acuerdo 6.2 por lo general? Básicamente lo que se busca es que se pueda acceder a tecnología o financiamiento para reducir emisiones, contribuir al desarrollo sostenible y aumentar la ambición de la NDC. ¿Y qué es lo que hace el país comprador? Pues el país comprador puede implementar costo efectiva su NDC,
tener objetivos, digamos, lograr los objetivos de carbono neutralidad y aumentar la ambición de la ANS. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos es eso, cuál es la relación que hay a nivel macro, es decir, entre los países, y cómo eso se traduce a nivel micro para los proponentes e entidades compradoras. De ahí en adelante, pues estos proyectos, como ya lo vimos, nos van a generar IDMOs y estos IDMOs pues son los resultados de mitigación. Colombia aspira a poder tener resultados de mitigación premium. ¿Qué significa premium? Que es que cumplen la mayoría de los atributos de forma rigurosa, lo cual les va a permitir obtener mejores precios en el mercado. ¿Y esto de qué va a depender? De varias características del mercado y de la forma como el país también se anticipe para que sus IDMOs tengan mayor demanda. ¿Cómo la demanda de estos IDMOs y el precio va a estar en función de qué? Por un lado, costos de abatimiento, es decir, cuáles son las tecnologías que estamos utilizando, el tema de trabajo, el tema de suelo, los costos de transacción, cuánto cuesta desarrollar el proyecto, los costos de registro, el tema de validación y verificación, la calidad, que va a ser muy importante en estos proyectos porque deben demostrar temas de adicionalidad, robustez y la línea base conservadora. Y el tema de atributos, cuánto reducen, cómo se generó todo el proceso de ajustes correspondientes, los temas de transparencia y asimismo todos los temas de cobeneficios que están muy de la mano del desarrollo sostenible en temas de adaptación, erradicación de la pobreza y seguridad alimentaria. ¿Cómo está la implementación del artículo 6.2? Entonces lo que podemos ver es que aquí vemos cómo en este gráfico o en este gráfico de Sankey, que podríamos decir cuáles son los países que más están firmando acuerdos bilaterales y con qué países los están firmando. Entonces aquí vemos países como Singapur, que es uno de los más activos en la firma de estos acuerdos, el Corea del Sur, Noruega y Suiza. Y aquí que vemos al lado derecho. Al lado derecho vamos a ver con quiénes han firmado estos países. Entonces vemos, como les decía, Singapur, que tiene la franja más amplia porque ha firmado con muchos países como Ruanda, Nepal, Paraguay, República Dominicana. Con Colombia ya también tenemos empezamos con un acuerdo, pero que estamos esperando su materialización. Costa Rica, Malasia, Papúa, Filipinas. Entonces aquí vemos cómo los países ya se comienzan a mover, cómo vemos países latinoamericanos que ya están entrando en este proceso, como son Uruguay, Chile, Perú. Y demás, y por eso es tan importante que el país tenga muy claras estas reglas de juego para poder entrar y participar en este tipo de procesos. Aquí, pues ya es como un resumen para mirar cómo estos acuerdos empiezan a trabajar y a materializar entre países, qué países ya tienen elementos muy sofisticados y están empezando a trabajar. Por ejemplo, Japón es uno de los países que más está trabajando con estos procesos, especialmente con el mecanismo que anteriormente se conocía como cooperación conjunta, y esto nos ayuda a entender que sí, que el país tiene muchas oportunidades con estos acuerdos bilaterales, pero tenemos que tener muy claras esas reglas de juego. Y acá pues vemos las cooperaciones que tiene Japón, como les decía, donde tiene un listado de países, donde nosotros vemos principalmente de Latinoamérica, Chile, Costa Rica, México, donde pues vamos a ir viendo cómo los países empiezan a jugar en este tema de los acuerdos bilaterales, lo cual va a ser fundamental para países que requieren comprar para cumplir su CNDC y países que tienen excedentes y que podrían favorecerse para financiar sus proyectos climáticos. Bueno, esto con respecto al artículo 6.2, que como ya dijimos son acuerdos bilaterales. Ahora vamos a entrar al artículo 6.4, que es cómo está este artículo, y que este es un poco más abierto porque es para proponentes de proyecto de países que hagan parte del Acuerdo de París y que pues tiene unas diferencias y que, como ya lo dijimos en la presentación anterior, sigue el modelo del mecanismo de desarrollo limpio, pero mucho más sofisticado. Acá se van a generar 6.4 reducción de emisiones, así se llaman, mientras se van pasando en el proceso. ¿Cuáles son los objetivos del 6.4? Aumentar esa ambición climática de manera cooperativa a través de un enfoque centralizado, como ya les dijimos, muy similar al mecanismo de desarrollo limpio, donde la convención juega un papel fundamental porque es como el ente que da el visto bueno para poder tener claridad en cuántas emisiones se están generando. ¿Quiénes pueden participar?
todos los países que hagan parte del Acuerdo de París y cumplan los requisitos de participación. Las unidades de comercio también son los istmos y el tema acá es que esto va a tener una supervisión internacional que tiene unas modalidades, unos procedimientos y unas directrices que deben cumplir cada uno de las personas que quieran participar o proponer sus proyectos, ya sea en consorcio, ya sea en alianza o ya sea en asociación. Aquí vamos a tener también unos temas que es importante tener en cuenta y es que es que aquí vamos a tener unas reducciones de emisiones autorizadas, es decir, que reciben autorización de conformidad al párrafo 42, es decir, a las reglas que se establecieron, y cuando ya se transfieren por primera vez, es que se convierten en istmos, entran a la base de datos y empiezan a contabilizarse en el resumen estructural. Por otro lado, también hay que en estos procesos trabajar con una cosa que se llaman las unidades de contribución a la mitigación, que son los MCUs. Dentro del proceso de negociación, estos MCU no son istmos, pero ayudan a la parte anfitriona a lograr su NDC. Este es un acuerdo que se hace con el país. Listo, yo te voy a dejar vender tus reducciones de emisiones, sin embargo, tú tienes que reservarme unas para el país. Estas son parte del proceso del ciclo del proyecto que se va a tener y estas MCU se negocian entre el país y el proponente. ¿Para qué podemos utilizar esas MCU? Para que el país pueda hacer financiación climática, ya sea también para esquemas basados en precios, medidas basadas en precios internos, y pues esto también ayuda a que el país también no solo venda sus reducciones, sino también tenga o salvaguarde una parte de sus reducciones de emisiones para ayudar al país en sus procesos de mitigación climática. ¿Qué es importante acá tener en cuenta? Este mecanismo 6.4 tiene una gobernanza. ¿Qué significa? Que hay ciertos elementos que todos los países deben tener en cuenta frente a sus relaciones con los distintos grupos de interés en cada uno de los momentos en que se actúa para llegar a feliz término con el proyecto. Entonces, por un lado, cada uno de los países, tanto anfitrión 2 como anfitrión 1, deben tener una autoridad nacional designada. Esta autoridad es la encargada de hacer las negociaciones y validar por parte del país esa reducción de emisiones. Es decir, que ellas van a estar revisando muy bien cómo se dio el soporte técnico, cuáles son las reducciones de emisiones y demás entre los países que participen en este esquema 6.4. Existe el órgano supervisor, que pues es como su nombre lo dice, el que supervisa que todo el proceso se lleve de una manera adecuada y que se sigan todos los lineamientos de la convención con cada uno de sus comités técnicos y sus procesos que están funcionando. ¿Cómo está la implementación del artículo 6.4 a nivel global? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Hoy por hoy la convención ya tiene una página dedicada al artículo 6.4. Esta página la puede consultar cualquier persona y muestra todo lo que son avances, requerimientos, mecanismos y también tiene unas interfaces que ayudan a los diferentes grupos de interés a comprender cómo va a funcionar. Actualmente se han producido, teniendo en cuenta todas las características que tiene el ciclo de proyecto de estas características de artículo 6.4, 127 documentos. Unos son dedicados para la convención, otros son dedicados para los países, otros son dedicados para los desarrolladores de proyecto y que se dividen de acuerdo al ciclo del negocio. Entonces, por ejemplo, para ciclo de actividad, si es un proyecto o es un programa, pues hay que revisar los documentos que se tienen, que alrededor se han emitido 68. ¿Por qué? Porque el ciclo de proyecto va desde el inicio del proyecto hasta la producción de emisiones. Tenemos los procesos de acreditación, de metodología, de gobernanza y demás. Importante destacar, se tiene ya desarrollada la herramienta de desarrollo sostenible y esto pues para que ustedes lo tengan claro y que se animen a estar en el próximo webinar. En el próximo webinar vamos a hablar de esa herramienta y les vamos a contar por qué es tan importante y por qué los proyectos tienen que utilizar esa herramienta. Tenemos todos los temas de transición, todos los temas de metodologías. Actualmente se han presentado 4 nuevas metodologías a la convención de acuerdo a ese proceso y como les decía, tenemos procesos para proyectos y para POAS. Los países que ya han empezado a diligenciar el formulario para mostrar cumplimiento de los requerimientos de participación
han mostrado elementos importantes en cuanto a las actividades que pueden participar en artículo 6.4. Por un lado, criterios. ¿Qué criterios debe tener un proyecto o un programa para participar en artículo 6.4? Primero, cumplir con adicionalidad, contribuir al desarrollo sostenible, contribuir al cumplimiento e implementación de la ANS de los países, que haya una generación y transferencia de conocimiento, atraer financiación internacional, mejorar el mercado laboral y fortalecer políticas y regulaciones. Y en cuanto a actividades, los países que han hecho, muchos países han expuesto en forma muy específica cuáles son las actividades, por ejemplo, infraestructura verde, energías renovables, hidrógeno verde, etcétera. Otros han empezado a decir, mire, en transporte me interesa este tipo de proyectos, en energía me interesa este tipo de proyectos, en residuos este tipo de proyectos. Y otros han también establecido esas actividades por las formas como ellas pueden resolver problemas de cambio climático, por ejemplo, mitigación, remoción o transferencia tecnológica. A nivel global, y otro tema que es importante y que ya está a punto de cerrar es los temas de transición. A nivel global, 3.494 proyectos podrían optar a la transición de mecanismo de desarrollo limpio, artículo 6.4. Solo optaron, la mitad podríamos decir, porque optaron solamente 1.508. De estos 1.508 proyectos, actualmente 10 proyectos se registraron, uno está aprobado, 3 con evaluación sustantiva, 2 con evaluación en progreso, 39 con documentación pendiente y 2 pendientes de pago. Se supone que los países deben resolver los proyectos que pasan a transición a más tardar el 31 de diciembre de este año. Y ya con esto hacen los procesos y se definirá cuáles son los proyectos que pudieron optar a la transición y pues seguir las reglas de transición que ya están establecidas por la convención. Muchas gracias y le doy paso a Nicole para finalizar. Muchas gracias, Clara, por compartirnos el estado de implementación actual de los mecanismos 6.2 y 6.4. Con esto terminamos nuestra explicación general de los mecanismos 6.2 y 6.4 y este es el espacio de responder las inquietudes que ustedes nos han dejado en el módulo de preguntas y respuestas. Muchas gracias a las 119 personas que se encuentran conectadas en el webinar en este momento. Gracias a ustedes por su participación tan activa en el chat y hemos dispuesto de un espacio de 30 minutos para tener el tiempo de ustedes y resolver sus inquietudes. Entonces, la metodología de este espacio será la siguiente. Yo voy a hacer la lectura de las preguntas que ustedes nos han dejado en el chat y nuestros panelistas, Iván Darío Valencia, gerente de nuestro programa, y Clara Pardo, nuestra asesora sectorial, abrirán su micrófono para responder las inquietudes según corresponda y según a bien tengan abordar cada temática. Entonces, creo que la primera pregunta está a mi cargo y Susana Milena nos pregunta cómo podemos tener la grabación. Entonces, finalizando esta sesión, hemos dispuesto la publicación de este webinar en las redes sociales de nuestro programa. Los estaremos invitando a que consulten nuestras redes e igualmente también podemos compartir el enlace con el correo electrónico con el que ustedes se hayan registrado. De esta manera, iniciamos entonces con las preguntas que ustedes activamente nos dejaron en el chat y quiero comenzar con esta pregunta de Daniela Quiroga. Daniela nos pregunta, ¿para los precios de los ITMO los establece el país anfitrión? ¿La autoridad designada en nuestro caso es el Ministerio del Medio Ambiente o cómo funciona el establecimiento de los precios de los ITMO? Listo, yo puedo responder esa, Nicole. Gracias por la pregunta, Daniela. Pues en este momento el mercado es muy naciente, entonces los precios los están poniendo en negociación los países en los acuerdos bilaterales. Por ejemplo, pues Suiza ha ido a la vanguardia con esto en sus acuerdos con Ghana, con Perú, con Vanuatu, con Tailandia. Y pues en negociación bilateral se han establecido estos precios o las reglas para estos precios. Se espera que
ya después de un tiempo pues haya mayor liquidez en el mercado y haya otras referencias de precios internacionales. Por lo pronto pues ha sido muy a nivel bilateral que se han establecido. Pero no, pues sí se espera que sea un tema negociado y no una cosa impuesta desde un lado de la ecuación. Siguiente pregunta. Bueno, Iván, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿Colombia está por arriba de la meta de reducción de la NDC? ¿Podría vender ITMOS? Bueno, entonces pues esto ya también es un tema de decisión política, de política pública del país, o sea, no hay una indicación en la convención que impida a un país vender si no ha demostrado que ha cumplido la meta, pero de hecho... dado que la meta se reporta el cumplimiento del periodo de la NDC pues en 2032, porque se reporta el cumplimiento a 2030, pues obviamente se espera que haya transferencias de ITMOS previo a eso. Entonces, antes de que se haya determinado el cumplimiento de la meta NDC, entonces la idea es que sí haya transferencias antes de determinar si se ha cumplido la meta. Entonces la respuesta es sí. Perfecto, gracias, Iván. Catalina Rubio nos pregunta, ¿cómo se lleva a cabo la contabilidad nacional cuando se generan ITMOS para evitar posibles sobreventas, teniendo en cuenta que los inventarios nacionales se actualizan muy lentamente y con años de rezago? Vale, bueno, pues primero cuestiono un poco la premisa de que se actualizan muy lentamente porque ya la periodicidad pasa a ser de 2 años de estos inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. En este momento hay un rezago de 3 años, o sea, el inventario se presentó en 2024 y las emisiones de 2021. La idea es que se llegue a un rezago de 2 años. Ese es el reto país que esperamos el IDEAM lo pueda sortear en los próximos años. Em, entonces, ¿cómo se hace en la práctica? La idea es que los ITMOS se reflejen en el balance de emisiones, que es el inventario ajustado, como un renglón adicional en donde se indica el monto de los sismos referido al año de la mitigación. Entonces, si se reportan emisiones del año 2023 y los sismos que se vendieron fueron originados en 2023, se tienen que sumar a ese año del inventario. Entonces, los sismos se suman al año del inventario en donde ocurrieron. Sea si se compran o si se venden. Esa es como la regla que se tiene. No hay que sumarlos estrictamente en la categoría de contable donde se generaron, sino se suman es como al final. Entonces, es simplemente una suma adicional a lo que sale del inventario. Y si todavía no se ha generado el inventario para el año en que se compraron los sismos, se contabilizará en el inventario, en el ajuste correspondiente, en el siguiente inventario nacional. Gracias, Iván, por tu respuesta. Lina Aristizábal nos pregunta, ¿cómo se puede vincular proyectos de programas Red Más con este artículo para generar los créditos? Bueno, entonces, proyectos, bueno, aquí hay como no entiendo bien porque habla proyectos de programas, pero la verdad hay proyectos red y hay programas red, que son conceptos diferentes. Entonces, digamos que ahí depende de que el país decida la elegibilidad de las diferentes actividades de mitigación. Eso es como lo que esperamos que los países, incluyendo Colombia, manifiesten qué sectores son elegibles. Primero, pues para que un proyecto red pudiera ser elegible, pues primero debería ser elegible la categoría de reducción de deforestación y ya si es a nivel de programa o proyecto, también sería otra decisión, si es a programa jurisdiccional o proyecto con una contabilidad más reducida. Por lo general, digamos, hay una referencia que se está volviendo como sí, una referencia que están usando varios países, por ejemplo, Singapur, en que están admitiendo para artículo 6 aquellos estándares o metodologías
actividades que han sido validadas por el mecanismo CORSIA de la OASI. En este caso, para red, se han admitido algunas metodologías de carácter jurisdiccional en donde no se han admitido metodologías de proyectos red. Entonces, lo más probable es que si se admite red más, sea a nivel jurisdiccional, no a nivel de proyecto. Gracias, Iván, por tu respuesta. Uno de nuestros asistentes nos pregunta si el gobierno tiene algún cronograma real para la implementación del artículo 6 en Colombia. Bueno, pues el gobierno tiene unas obligaciones bajo el plan de desarrollo. Está por un lado la obligación de reglamentar el artículo 6 y CORSIA, eso está consignado en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, reforzado por el artículo 230, en donde se habla de la reglamentación de las transferencias internacionales de resultados de mitigación. Entonces, digamos que esperamos, confiamos en que esas obligaciones se surtan en el lapso de este gobierno para poder mm, cumplir con esos dos requisitos. Como vimos, ya se cumplió el requisito del inventario. Los BTRs pues se emitirá el siguiente a finales de 2026. Y también se espera que este año pues se pueda presentar el formulario de participación del artículo 6.4 y ojalá indicar, digamos, no es más una propuesta nuestra como programa Spark, pero esperamos que el gobierno pueda pronunciarse sobre las actividades elegibles. No obstante, pues esto depende enteramente del gobierno y eh, todavía está en discusión si esto se haría en el marco de la reglamentación o en el marco de otro instrumento de las actividades elegibles para el artículo 6, pero pues le estamos apuntando a que igual sea en el curso de este gobierno, en el periodo de este gobierno. Gracias por la aclaración. Uno de nuestros asistentes nos está pidiendo que por favor aclaremos lo mencionado en relación con utilizar ITMOS no autorizados para el mercado voluntario. ¿Cómo se puede transformar para esta comercialización? Vale, entonces, bueno, primero aclarar que si hablamos de ITMOS no autorizados, no son ITMOS, entonces son MOs, porque los ITMOS ya están autorizados, digamos, como para aclarar la terminología, pero los resultados de mitigación no autorizados, digamos, si son de un proyecto del 6.4 que no son autorizados, esos se denominan MCUs. Y digamos, ya depende, entonces el 6.4 también puede tener como compradores al sector privado. Y entonces es como otro estándar del mercado voluntario, puede tener unidades que también se compran del mercado voluntario, así como el MDL genera CERS que son utilizados de manera voluntaria por las empresas para propósitos netamente voluntarios. Entonces sería lo mismo. Sería lo mismo si se pueden, digamos, legítimamente usar para esos fines. Perfecto. Carolina Bustamante nos pregunta, no obstante el gobierno decida cuáles proyectos van al artículo 6, ¿es voluntaria la participación de las iniciativas? La respuesta es no, puesto que el gobierno colombiano tiene que definir cuáles son, tiene que regular la participación de este mecanismo y en el momento está en este proceso. Entonces es muy importante pues revisar. Lo que sí ya podemos ver es que hay un común denominador en muchas actividades que están escogiendo los países. Entonces esto ya nos muestra también las posibles tendencias que puede estar teniendo el gobierno colombiano para las actividades que puedan en ingresar artículo 6. Gracias, Clara. Nelson Alcántar nos pregunta si hay algún ejemplo de efecto multiplicador o de cierre financiero en Colombia. Muchas gracias por la pregunta, Néstor. Nosotros en Spark hicimos el estudio para restauración forestal, en donde, pues sí, si bien, digamos, estos proyectos de restauración son muy variables en cuanto a sus costos, dependiendo de la región del país, el tipo de restauración,
otros atributos de los proyectos. Entonces, si bien tiene una gran variabilidad, pudimos indicar que bajo diversos escenarios de precios de ITMOS se pudiera proporcionar un cierre financiero para proyectos que de otra manera pues tendrían dificultades, y de esta manera puedan, pues por un lado, establecerse antes o también generar algunos réditos para establecer nuevas áreas de restauración. Entonces, todavía es a nivel muy general estos análisis. La idea, estamos en el programa haciendo una modelación. Tenemos dos instrumentos interesantes. Una es el modelo de economía verde, en donde estamos como examinando este tema a nivel macro, con unos supuestos de poder reinvertir recursos de los ITMOS en nueva mitigación, digamos, con unos supuestos modelamos qué tanta mitigación adicional se pueda generar y qué tantos cobeneficios en otros temas como el PIB, el empleo, la reducción de precios del consumo de la energía, pueda, dependiendo del uso de estos recursos adicionales que llegan por concepto de los sismos, habiéndole hecho sus descuentos por concepto de costos de transacción y demás, si se reinvierten, cuántos beneficios generan, y ya está dando unos resultados interesantes. Esperamos pronto hacer como alguna publicación sobre este tema. Y por otro lado, estamos evaluando ya más en detalle a nivel de medidas de mitigación de proyectos, más pues, a nivel de medidas de la NDC, cómo puede ser un modelo financiero que incluya artículo 6 y cómo se pueda demostrar esto y para cuáles puede funcionar y cuáles no. Por ahora lo hemos visto más claro para restauración. Para hidrógeno verde, estamos viendo es que, dada el costo de esto, artículo 6 puede ayudar al cierre financiero, digamos, y puede ayudar a acelerar la mitigación, no tanto a generar réditos para reinvertir, pero sí a lograr contribuir al cierre financiero. Y también estamos examinando esto para comunidades energéticas, en donde también seguramente esperamos ver una mayor posibilidad de nuevos recursos para reinvertir en nuevas comunidades energéticas. Gracias, Iván. Uno de nuestros participantes nos pregunta si se puede pensar en que la aplicación de un proyecto bajo artículo 6 sea solo durante un periodo crediticio total del proyecto. Por ejemplo, solo aplicar a artículo 6 con un proyecto durante los primeros 6 años del proyecto. Bueno, eso depende mucho del tipo de proyecto y cada formulador de proyecto por lo general define si su proyecto va a tener un periodo fijo o un periodo renovable. Entonces, esto ya dependerá mucho de la metodología, la tipología de proyecto y demás, y cómo se haga la solicitud ante la convención cuando se proponga el proyecto, si se quiere un periodo fijo o si se quiere un periodo renovable. Gracias, Clara. Juan Sebastián nos pregunta, ¿cuáles son las prioridades de Colombia para negociar frente al artículo 6 durante la próxima COP30? Vale, pues la negociación como tal de las decisiones de artículo 6 culminó en un 95% en Bakú, la COP29. Este año no hay. La prioridad de artículo 6, de hecho, de negociación bajo el Acuerdo de París está en el 6.8, que tiene como unos ítems pendientes, que es el mecanismo de no mercados en la definición de unas temáticas. Entonces, no hay una agenda de negociación multilateral a nivel de la CMA, que es la conferencia bajo del Acuerdo de París. Pero sí, obviamente, hay unas prioridades en el órgano supervisor del artículo 6.4, que todavía está definiendo algunos temas, en particular sobre el rol de las unidades de remociones, de la no permanencia, también ya están hablando de metodologías. Entonces, esos temas que son mucho más técnicos, más detallados, pues hacen parte como de las prioridades. Y también empiezan este año, digamos, lo que más se está viendo es el nexo de las NDCs actualizadas con el artículo 6. Entonces, ¿cómo se puede plasmar en las nuevas NDCs actualizadas que tienen que presentarse antes de esta COP el rol de artículo 6? Por eso nosotros estamos haciendo énfasis en este tema del efecto multiplicador,
tratando de llevar este mensaje y que ojalá los países puedan plasmarlo en sus NDCs como que el artículo 6 es un vehículo de implementación de las NDCs. Más que una agenda de negociación, es una agenda de posicionamiento y obviamente seguramente una agenda de bilateral de ojalá poder generar interés en otros países y allanar el camino hacia potenciales acuerdos. Em, digamos, Colombia ha sido más cauta en esto que muchos otros países en primero buscar que se tenga una reglamentación. Entonces, no creemos que esto vaya a cambiar en la COP30. No esperamos que haya un acuerdo bilateral que salga de la COP30 entre Colombia y otro país, pero seguramente sí habrá muchas conversaciones bilaterales para ir avanzando en algo en este estilo para anunciar quizás el año siguiente. Gracias, Iván, por tu respuesta. Nos quedan 10 minutos para concluir este espacio de preguntas del webinar y tenemos una participación bastante activa en el chat. Vamos a definir cómo podemos abordar las preguntas principales y pues bueno, revisaremos si es posible remitir una respuesta en su totalidad a las que nos queden pendientes, pero quisiera aquí abordar una pregunta de Mateo Estrada, que nos pregunta, en el marco de la regulación con las autoridades y gobiernos indígenas, ¿qué recomiendan en los articulados? Mateo, buenos días. No sé a qué articulado se refiera. Pues quizás si nos puedes aclarar, porque no. Pasemos a la siguiente pregunta entre tanto. Ok, quizá Mateo se refiere a asuntos de salvaguardas. ¿Cuándo se espera que sea publicada la reglamentación de artículo 6 para Colombia? ¿Cómo se esperaría que sea emitida en las primeras aprobaciones? Bueno, pues como les dije, tenemos la meta del plan de desarrollo, entonces desde nuestro programa, quienes estamos asesorando al gobierno nacional en este tema, pues aspiramos a que se cumpla con ese límite máximo que es este periodo de gobierno para tener esa reglamentación publicada, pero obviamente esto depende enteramente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual lidera la regulamentación y de las prioridades que se tengan en este tema. Lo sucede que hay una agenda reglamentaria bastante densa en el tema de mercados de carbono y que está retrasada, entonces estamos compitiendo también con otros temas, pero lo cierto es que sí está como mandato del Plan Nacional de Desarrollo y de la ley correspondiente. Esperamos pues que ya se ha avanzado, digamos, en borradores que están en un nivel de avance un nivel de avances importante y que esperamos pueda traducirse en unas reglamentaciones que se publiquen, digamos, en máximo hasta el julio del año entrante. Y en cuanto a las primeras aprobaciones, pues eso ya dependerá de los tiempos que diga la misma reglamentación para los procedimientos que se establezcan ahí. Gracias, Iván. Uno de nuestros participantes nos pide que si podríamos hacer una mención en cómo se conecta el sector privado a los mecanismos del artículo 6.2 y 6.4 para verlo con mayor claridad. Vale, pues el sector privado es muy importante en estos mecanismos. Digamos, en el 6.2, como lo señaló Clara, por lo general lo que ha pasado es que los países acuerdan unos MOUs, unos acuerdos bilaterales, pero allí consignan y designan a unos implementadores de proyectos específicos, que en buena parte son del sector privado, y tanto desde el lado de los vendedores, dependiendo del tipo de proyecto, si son de residuos, de energía renovable. Y del lado de los compradores también muchas veces los países como en particular Singapur, Japón, designan o le dan permiso al sector privado para que sea el adquiriente de esos sismos y los utilice de manera oficial
en sus países. Entonces hay ambos roles. Esto en el 6.2, pero lo que sí pasa es que el sector, digamos, él debe estar cobijado bajo ese acuerdo bilateral en el caso del 6.2. En el caso del 6.4, el sector privado pudiera ser el proponente del proyecto si el tipo de proyectos ha sido determinado como elegible por el país. Pues el sector privado, pues un titular del sector privado puede proponer un proyecto y solicitar la aprobación por parte del país y de la convención. Gracias, Iván, por tu respuesta. Estamos ya finalizando este espacio de preguntas y respuestas y nuestros panelistas consideran pertinente abordar alguna pregunta adicional. Por favor, me lo hacen saber o iniciamos con el cierre de este webinar para comentarles los próximos pasos y las próximas actividades que tenemos planeadas en esta estrategia de capacitación. Vale, entonces quizás atendiendo la pregunta y los textos, las aclaraciones que está brindando Mateo Estrada de OPIAC, entonces ya me queda más claro que es la reglamentación en general de los mercados y que la norma debe regular todo, o sea, digamos que esto pues ya es una decisión que tendrá el ministerio de, digamos, qué tan integradas o separadas están las reglamentaciones de mercados de carbono. Ahí está todo lo que, las obligaciones de reglamentar las salvaguardas también del artículo 230, de reglamentar el protocolo que mandató la sentencia de la Corte Constitucional sobre mercados de carbono. Entonces ya depende del Ministerio de Ambiente si este tema de artículo 6 se integra allí o se maneja de manera separada. Y pues ahí sí ya dependerá de la determinación del Ministerio de Ambiente cómo lo quiera manejar. Nosotros, digamos, hemos colaborado con una propuesta que está en discusión con el Ministerio sobre el tema de artículo 6, y perfectamente puede también ser tratada de manera individual. Ese sería como un tema de las preguntas. Y digamos el otro tema, cómo funciona el hecho de que los sismos deben ser verificables pero no requieren una certificación. Entonces, em, aquí es simplemente para señalar que según la determinación, los requisitos, digamos, no está mencionado la certificación. En el caso del 6.4 sí hay una certificación que es la del órgano supervisor, quien emite los créditos y es como un estándar cualquiera. En el caso del 6.2, como les digo, hay una amplia gama de posibilidades y por eso está muy abierto. Entonces, lo que es posible, lo que estamos diciendo es que es posible incluso que entre los países se pongan de acuerdo en cómo medir sin que necesariamente haya un estándar ya existente previo que se utilice para esto. Esto por lo general no ha pasado todavía. Por lo general en este momento los países que están haciendo acuerdos bilaterales sí están usando estándares como Gold Standard, como BERRA como referencia para generar la certificación, pero no es señalar que no es obligatorio esa parte. Y los auditores también depende de qué estándar se seleccione, pues ya obedecen a las reglas de cada estándar. Y en 6.4, los auditores sí tienen que surtir una acreditación por parte de la convención y se denominan entidades operacionales designadas. Y no sé si Clara tienes alguna pregunta que quiera seleccionar. Con respecto a los temas de tecnologías elegibles, digamos, eso no se ha definido y pues sí, la idea es que 6.4 y 6.2 van a tener temas relacionados en el proceso, entonces eso se puede trabajar. Y otra pregunta también que hacen, que si un proyecto opta a transición ya no puede optar mercado voluntario, obviamente la idea es que solo podría estar en el mercado obligatorio. Igual ya los proyectos que ya en Colombia, o sea, había plazo para presentarse a transición hasta el 31 de diciembre del año pasado, o sea que los que ya no se presentaron ya no pueden optar por la transición. Bueno, Clara, muchas gracias por tus respuestas. Igualmente, gracias, Iván, por tus respuestas. De esta manera finalizamos nuestro primer
webinar sobre artículo 6 en acción. Esperamos que haya sido de gran interés para ustedes. Les estaremos compartiendo la grabación de este webinar a través de nuestras redes sociales. Estará disponible. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda versión que hemos preparado para ustedes relacionada con la herramienta de desarrollo sostenible y gestión de riesgos en el marco de las salvaguardas. Les estaremos enviando la citación para que se agenden y nos acompañen en este espacio. Igualmente, queremos solicitarles a ustedes tener atención a nuestro sistema de quejas y reclamos en caso que alguno haya considerado que este espacio de alguna manera influyó de alguna forma en asuntos de riesgos o demás. Por favor, aquí está disponible un QR si tienen algún comentario de queja o relacionado que consideren realizar. Veo, Francisco, que activaste tu cámara. Te cedo la palabra también. Si quieres acompañarnos con unas palabras de cierre, agradecer por tu gestión en el apoyo en esta convocatoria. Y bueno, te cedo la palabra. Gracias, Nicole. No, simplemente felicitarlos por este magnífico webinar, excelente. Creo que es un muy buen elemento de referencia para los próximos trabajos. Y bueno, agradecerles nuevamente a ustedes por su disposición y a todos los que asistieron al webinar también. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Entonces nos estaremos poniendo en contacto para darles indicaciones de la grabación del siguiente webinar y asimismo pues quizás un compendio de las respuestas que nos quedaron faltando. Muchas gracias.